carrera sobre el lenguaje positivo, vamos a ver un ejercicio que sirve para subir la autoestima. Todos entendemos que cuanta más autoestima tengamos, más confianza en nosotros mismos, más ganas de hacer las cosas y, en definitiva, una mejor satisfacción vital. ¿Vale? La autoestima se ha definido como un proceso acumulativo a partir de la infancia. Y si un niño desde muy pequeñito recibe mensajes positivos sobre las cosas buenas que hace, sobre lo bien que le salen las cosas, sobre lo querido que es, seguramente de adulto tendrá una autoestima fuerte, confiará en él mismo. ¿Pero qué ocurre si no hemos recibido estos mensajes en la infancia? Pues no pasa nada, porque como es un proceso acumulativo, podemos empezar a acumular estos mensajes para construir nuestra propia autoestima. Todas estas cosas buenas que nos digamos a nosotros mismos, todas estas cosas buenas que nos recordemos, que sabemos hacer bien, van a ser los ladrillos que van a construir nuestra autoestima. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, a partir de ahora, cada vez que comprobéis la hora en la muñeca o en el móvil, os decís algo bueno a vosotros mismos? Os enviáis este autolenguaje positivo. Pues un ladrillo más para reforzar vuestra autoestima. Otra manera de hacerlo es, por ejemplo, escribiendo mensajes positivos en una tarjetita, ¿vale? Y dejarla en vuestra cartera, en un cajón, y entonces cada vez que abráis ese cajón o busquéis en la cartera, os encontráis esto, os lo recordáis, os dais ese subidón de autoestima y ya tenéis otro ladrillo más. Yo también recomiendo que, aparte de mensajes de frases bonitas, busquéis también en las cosas que os sentís más orgullosos o que sabéis hacer mejor y que lo convirtáis en un mensaje positivo personal para vosotros mismos. Por ejemplo, si cantáis muy bien, pues recordároslo. ¡Qué bien canto! Claro que sí, es una habilidad, es una cosa buena. Pues me lo voy a ir recordando para construir así mi estima en las cosas que hago bien, en las cosas que valgo. Y si, por ejemplo, decís, no, pues es que a mí no se me da nada bien. Bueno, ya estamos con las expresiones que, bueno, pues aunque creas que no se te da nada bien, pues envíate estos mensajes positivos porque sí que lo vales, sí que tienes muchas cosas buenas. Envíatelos y ve descubriendo todas esas cosas buenas. ¿Qué tal si, por ejemplo, lo que haces es escribir una tarjeta con una orden que da gusto cumplir, ¿no? Sonríe, que eres genial. Claro que sí. Envíate este mensaje positivo. Y cuantos más mensajes positivos vayamos recibiendo, más estima tendremos, más confianza en nosotros mismos y más reconoceremos todas esas cosas que valemos. Este ejercicio se trata de no esperar a que nos lo digan de fuera. Vamos a decírnoslo a nosotros mismos. Y además, con esta estima fuerte, también comprobaréis una cosa curiosa, que es que vosotros también empezaréis a decirle mucho más a la gente y a reconocerle todas esas cosas en las que vale. Porque también, normalmente, por nuestra educación, ¿no? Pues parece que reconocernos mucho las cosas es como ir un poco de sobrados. Pues no se trata de eso. Se trata de, siendo realistas, pues las cosas que hacemos bien, las cosas positivas de nosotros mismos, recordarnos todo esto que valemos y construir así nuestra estima. ¿Vale? Porque, aunque creas que igual las cosas no te salen bien, en ti seguro que está el germen para hacer las cosas mucho mejor y para quererte mucho más a ti mismo. Pues empieza a practicarlo ya, usa estos ejercicios, usa este lenguaje positivo y cada vez que mires el reloj, envíate un mensaje positivo. O, por ejemplo, escribe unas tarjetas, escóndelas por tu casa y ve descubriendo estas tarjetas y ve leyendo y recibiendo todos estos mensajes positivos. Espero que os haya gustado este ejercicio y nos vemos. Muchas gracias a todos.